Esta serie que estamos estudiando habla de la vida, de parte de la vida de los discípulos de Jesús. Jesús, en su proyecto redentor, llama a 12 hombres como tú y como yo. ¿Qué quiero decir? Hombres que imperfectos para hacerlos parte de ese gran proyecto redentor. Hombres comunes y corrientes. Eran 12 hombres de distintos orígenes, de distinta condición social, 12 hombres que también tenían profesiones diferentes. La Biblia no nos deja ver pues, cuáles eran las profesiones de todos ellos, pero nos deja ver que algunos eran pescadores. Había uno de ellos que era un celote. Un celote era alguien que había pertenecido a un grupo de lo que hoy podríamos llamar guerrilla. Podríamos decir, oiga, había hasta un guerrillero ahí en el grupo. Pero había uno que era más polémico que todos y que según los apóstoles, ellos veían que él no encajaba dentro de ese grupo que estaba formando Jesús. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Ese era Leví y es de quien vamos a hablar hoy. Jesús llama a Leví y en ese llamado cambia toda su vida. Y ese es el título del mensaje que quiero compartirles hoy. El llamado de Jesús lo cambia todo. Y vamos a mirar esta escena, cómo sucedió el llamado de Leví. Jesús estaba enseñando a la orilla del mar de Galilea, cerca, dice la Biblia, que cerca a la ciudad de Cafarnaún. Cafarnaún era una ciudad donde estaba un puesto aduanero, es decir, allí había un puesto donde se recaudaban los tributos de las personas que pasaban por allí y de las personas, los habitantes de esa región. Y ese era el puesto donde estaba Leví recaudando los impuestos, los tributos. La Biblia tampoco da detalles de cómo fue ese llamamiento, pues tan detallado, no lo hace. Pero quiero que imaginemos un poquito de cómo pudo pasar. Jesús tal vez estaba, y la Biblia lo dice, estaba enseñando, y él pasó frente a ese puesto de tributos, y tal vez miró a Leví, tal vez se acercó un poco más y lo miró fijamente. Y yo pienso, ¿qué pensaría Leví cuando Jesús toma esa posición de mirarlo fijamente y detenerse frente a él? Tal vez se le vendría a la cabeza a Leví, me va a recriminar, me va a juzgar por ese trabajo que él estaba haciendo, porque era de los trabajos más odiados por los judíos, porque él era judío. Pero mire que Jesús no se acerca para ninguna de esas cosas. No se acerca ni para recriminarlo, ni para juzgarlo, ni para nada de eso. Se acerca para algo totalmente diferente a eso. Se acerca para hacerle una invitación. Y es la invitación más grande que le puede suceder a cualquier persona, en ese caso a Leví. Y también es la invitación más grande que podemos tener nosotros. Es la invitación de Jesús a seguirlo para hacerlo parte de su obra y para salvación, hermanos. Esta invitación que Jesús le hace a Leví no depende de lo que era Leví. Es una lección que hace Jesús por pura gracia, porque Él quiso.
Porque cuando Jesús nos hace esa invitación, no depende de lo que somos, no depende de nuestros méritos, no depende de que nosotros seamos buenos. En ese caso no dependía de que Leví era bueno, porque nadie es bueno. Depende de que Jesús es bueno y por eso nos hace esa invitación. Y por eso se la hizo a Leví. Quiere decir que la invitación que Jesús hace es inmerecida y es incondicional. Y ese es mi primer punto. El llamado de Jesús es incondicional y es inmerecido. Leamos juntos Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él. ¿Y qué? Y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Iglesia, si alguno era el menos indicado para ser llamado por Jesús, ¿ese quién era? Leví. ¿Por qué? Era un publicano, era un recaudador de impuestos. Por lo tanto, él era considerado traidor al pueblo judío. Él era considerado pecador. El ser recaudador de impuestos en esa época simbolizaba el robo y la extorsión. El ser recaudador de impuestos en la época de Jesús simbolizaba que él estaba en el mismo grupo de pecadores con las prostitutas. Él era odiado por todos sus compatriotas porque se consideraba traidor, porque era un judío cobrándole impuestos a los judíos para dárselos a Roma. ¿Y cómo funcionaba esto de los impuestos en la época de Jesús? Los romanos, Roma es decir, los ciudadanos romanos, ellos mismos no cobraban los impuestos. ¿Qué hacía Roma? Roma subastaba el derecho a cobrar los impuestos. Entonces venían los judíos y se reunían y Roma le daba el derecho a cobrar los impuestos al mejor postor. ¿Qué quiere decir? Que unos decían, bueno, yo voy a recaudarle tanto impuestos y se los voy a dar a usted. Otro decía, no, yo le voy a dar una cantidad mayor. Y otro decía, yo le voy a dar una cantidad mayor. Al que ofertara la mayor cantidad, a ese Roma le daba el derecho de cobrar los impuestos. Esa persona tenía que darle una cantidad a Roma y el excedente que él pudiera recaudar quedaba para él. Pero ¿cómo esta persona podía recaudar un excedente? Pues mediante el robo y la extorsión a los ciudadanos que él cobraba. Entonces, por todo esto, esa persona recaudador de impuestos era odiada por los mismos judíos y simbolizaba todo esto: traidor, pecador, codicia, extorsión. Y los judíos pues lo consideraban como una doble traición a Roma. Por esto, pues los recaudadores de impuestos eran repudiados a nivel social, a nivel civil y a nivel religioso. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos no podían, si alguien necesitaba ser testigo de alguien, no podía buscar a un recaudador de impuestos porque no era alguien confiable. Los recaudadores de impuestos también, ellos no podían asistir a la sinagoga cuando empezaban a recaudar impuestos. Eran expulsados de ese derecho de ir a la sinagoga. Entonces, con todo esto, ¿quién más podría estar más descalificado para formar parte de ese grupo de Jesús si no Leví? Pero mire que Jesús pasa y Jesús rompe
todos estos prejuicios sociales, morales y civiles, porque Él no mira esto que estaba sobre Leví, todos estos prejuicios, y Él llama a Leví. Y Él lo llama y Él demuestra con esto que el llamado no es exclusivo para algunas personas, que toda persona, que nadie, está excluido de ese llamado que hace Jesús. Jesús no escoge a personas perfectas para su llamado, porque Él no, para llamarnos, no mira los méritos de nosotros, porque nosotros no tenemos ningún mérito para que Él nos llame a formar parte de su obra, ni mucho menos a salvación. Por eso su llamado es por pura gracia, hermano. Él escoge a estas personas comunes y corrientes, personas débiles, personas pecadoras, para llamarlas a formar parte de su obra y para llamarlas a salvación. Primera de Corintios nos dice algo al respecto. Primera de Corintios 26, 29. Pues consideren, está hablando el apóstol Pablo a los corintios, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, Dios desafía toda lógica humana. Si en esta época cualquiera de nosotros fuera a formar una empresa de algún tipo y necesitáramos personal, ¿qué miraríamos nosotros? Primero miraríamos que esa persona fuera honesta, que esa persona fuera responsable, que esa persona tuviera conocimientos, que esa persona tuviera pues un estatus. Pero mire que Jesús, Él también estaba formando un proyecto, y no cualquier proyecto, no cualquier empresa. Estaba haciendo un proyecto, el proyecto más grande que puede haber en esta tierra. Un proyecto para llevar su palabra de salvación a todo el que la necesita. Y Jesús no mira condición social, Jesús no mira estatus, Jesús no mira que esa persona tenga conocimiento, Jesús no mira que esa persona sea sabia, sino que dice que de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de esas personas se valió Jesús para hacerlas parte de ese proyecto redentor. Por eso es que Dios desafía toda lógica humana y Dios no tiene en cuenta los prejuicios que tenemos nosotros. Porque es que en la sociedad, ¿qué le da valor a una persona? Entre nosotros, hoy en día, una persona es valorada porque tiene ¿qué? Riqueza, clase social, estatus, influencias, pero Jesús no mira eso. Jesús, para llamarnos, no tiene en cuenta absolutamente nada de eso. Todos somos valiosos a la vista de Dios, hermanos. Cuando Dios escoge esas personas como nosotros, comunes y corrientes, pecadores, débiles, toda la gloria será para el Señor. Es que si miramos a Pablo, dice que él tenía muchas credenciales y dice que todo eso lo consideró basura por conocer a Jesús. O sea que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, o mejor, cuando Jesús nos llama, nuestras credenciales no valen nada, hermano. Si tenemos dinero, si tenemos influencia, poder, eso no son méritos para que Jesús nos llame. Por eso Jesús no considera su llamado a ningún mérito humano. Su llamado se
se fundamenta solamente en la gracia, en el amor de Dios. Porque si fuera por méritos, ninguno de nosotros sería digno de que nos llamara. Así como Leví, tampoco ninguno de nosotros es digno para ese llamado. Ninguno de nosotros merece ser llamado a formar parte de la obra de Jesús y mucho menos ser llamado a salvación, hermano. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó, ¿para qué? Para vivir una vida santa. Mire que lo que dice acá, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Volvamos al texto del llamamiento de Leví. Jesús, antes de llamar a Leví, no le pide que arregle su vida. Jesús pasa, mira a Leví, se fija en él y no le dice antes de llamarlo, deje de extorsionar, deje su trabajo, deje de robar, deje su estilo de vida. Él no le dice nada de eso antes de decirle, sígueme. Solamente le dice eso, sígueme. ¿Y qué quiere decir esto? Es como que implícitamente Jesús le estuviera diciendo, sígueme desde donde estés. Sígueme en la condición que estés. Sígueme con ese pecado que tienes, con ese pecado que practicas. Sígueme con esa vida que llevas. Y hoy igual, hermano. Jesús no nos está condicionando para llamarnos. Si alguien es llamado por Jesús, Jesús no te está diciendo, deja esa vida que tienes. Él te dice, ven como estás. Y así hizo con cada uno de nosotros que nos llamó. Pero ¿por qué Jesús lo hace de esa manera? Porque si Dios nos llamara cuando fuéramos perfectos, no llamaría a nadie, mis hermanos. No llamaría a nadie, iglesia. Porque ninguno de nosotros podríamos ser perfectos. Si Jesús esperara que nosotros tuviéramos méritos para ganar ese llamamiento, ninguno de nosotros lo podríamos hacer. A ninguno de nosotros nos llamaría. Estaríamos condenados. Estaríamos sin una opción. Entonces mira la gracia de Jesús, mira la gracia de Dios. Jesús nos dice, ven, Jesús nos llama a salvación en la condición que nosotros estemos. Y hoy también Jesús pues lo sigue haciendo de esa misma manera. Sigamos con la historia de Leví. Jesús se dirige a Leví con una palabra muy sencilla, con una palabra simple. ¿Cuál es? Sígueme. Es una palabra simple, es una palabra sencilla, pero que lleva el poder transformador de Dios, el poder transformador de Jesús. Porque es que el llamado de Jesús es el que transforma vidas. Ese es mi segundo punto, mis hermanos. Marcos capítulo 2, versículo 14. Mi segundo punto es, el llamado de Jesús es el que transforma vidas. Y ahora sí leamos Marcos capítulo 2, versículo 14. Al pasar, ¿quién? Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, lo siguió. El llamado de Jesús es un llamado que transforma la vida de cada persona que es llamada. Jesús llamó a Leví en la condición que lo encontró.
Y eso lo hizo contigo y conmigo si eres llamado, si has sido llamado, mi hermano. Jesús te llamó y me llamó a mí en la condición que nos encontró. Y yo aprovecho aquí para que cada uno de nosotros recordemos y miremos hacia atrás. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros cuando Jesús nos llamó? ¿Quiénes éramos? ¿Qué pecado estábamos practicando? ¿Qué vida estábamos llevando? ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios cuando Dios hizo ese llamado a cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados? ¿Y dónde está tu vida ahora, hermano? ¿Quiénes éramos? ¿Éramos ladrones, avaros, fornicarios, inmorales, chismosos, mentirosos? En cualquiera de esta categoría podemos caer cualquiera de nosotros. Eso éramos nosotros. Y a quienes Dios nos ha llamado, Él nos ha transformado. Él ha transformado nuestras vidas. Y miremos quiénes éramos antes y qué practicábamos y qué hacíamos y qué hacemos ahora. ¿Nuestra vida ha sido transformada? ¿Somos menos, orgullosos, altaneros, menos avaros? Hermanos, si decimos que Jesús nos ha llamado a salvación y no ha habido un cambio en nuestra vida, tenemos que mirar eso. Porque si Jesús nos ha llamado, el llamado de Jesús tiene el poder para transformar la vida de cada uno de nosotros. Y ahora debemos de tener una vida diferente a la que teníamos cuando Jesús nos hizo ese llamado, hermanos. Cuando Jesús hace el llamado para que formemos parte de su obra y para salvación, Él empieza esa transformación en ese momento y la continúa durante toda la vida que nosotros estemos aquí en la tierra. Eso lo dice Filipenses 1:6, que Jesús sigue obrando en la vida de cada persona mientras estemos aquí. Y esa es la gracia de Jesús. La gracia de Jesús sigue obrando en nuestra vida, en cada momento. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso quiere decir que Jesús empezó la obra en cada uno de nosotros y Él la continúa. Él continúa obrando en nuestra vida, transformando nuestra vida cada día. Yo creo que nuestra vida ha sido transformada y nuestra vida sigue siendo transformada cada día en cierto grado. Y cada día nosotros vamos como esas curvas, esas gráficas que muestran una curva ascendente. Así tiene que ser nuestra vida, con caídas, pero cuando nos levantamos vamos mucho más allá. Y la tendencia siempre de nuestra vida es de crecimiento, hermano. Tiene que ser así, porque es el obrar de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y el poder transformador de Jesús nos lleva a una vida cada vez más santa. Y ese es el progreso, ese es el camino de santidad que Jesús traza en nosotros. Somos llamados a santidad y es una vida de santificación la que se debe mostrar en nosotros en cada área de nuestra vida, hermanos. Si Jesús nos ha llamado, nuestra vida tiene que seguir transformándose. Y esa transformación tiene que verse en cada aspecto de nuestra vida diaria, en cosas tan pequeñas como de pronto cómo le respondemos a alguien que nos cierra cuando estamos conduciendo,
en cosas pequeñas como cuando de pronto nos tratan mal por algo injusto, cómo respondemos, en cosas como cómo tratamos nuestra familia, la esposa, el esposo, nuestros hijos. Toda esa transformación que Jesús hace en nuestra vida tiene que verse en nuestra vida diaria, hermanos. La palabra que Jesús utilizó para hacerle la invitación a Leví fue sígueme. Perdóneme que sea tan reiterativo con esta palabra, pero es que esta palabra tiene mucho significado. Sígueme no es solo una invitación a caminar detrás del maestro. Jesús no solamente invitó a Leví para que fuera detrás del maestro. No, hermano. Eso tiene un significado más grande. Esa invitación que Jesús le hizo a Leví de sígueme es un llamado a comprometerse como discípulo para aprender del maestro, para obedecer al maestro y para ser como el maestro Jesús. Y eso mismo se aplica a nuestra vida hoy. Si hemos sido llamados, entonces es para ser discípulo de Jesús, es para obedecer a Jesús y es para parecernos a Jesús cada día más. Porque ese es el propósito de la vida cristiana, es parecernos cada día más a Él. Y mire que Romanos 8:29 dice algo al respecto muy, muy bonito. Y es el comienzo, y es lo que hace Dios desde el comienzo. Dice, pues Dios, Romanos 8:29 y 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Llegaran a ser como quién? Como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este es el comienzo de esto, es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros que somos llamados. Y ese llamado fue, por decirlo así, dispuestos desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y a esos que conoció también los llamó. Y dice que con lo último que termina este versículo dice, y Él les dio su gloria. Quiere decir que ya es terminado. Aquí este versículo está diciendo que eso será algo efectivo, por decirlo así. Aunque todavía no estamos en su gloria, pero aquí Dios lo ve terminado. Esto es todo lo que hace Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, en cada uno de nosotros que somos llamados. Nos conoció, nos eligió y nos llamó para llevarnos a su gloria, hermano. Digamos con esta palabra, sígueme. Sígueme también implica una respuesta inmediata. ¿Y qué hizo Leví cuando Jesús le dijo, sígueme? Dice que se levantó y lo siguió. Marcos 2:14. Al pasar ¿quién? Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose, lo siguió. Levantándose, ¿qué implica esa palabra levantarse? Levantándose es un abandono físico de algo. En ese caso es un abandono físico del lugar de los tributos donde estaba Leví. Es un abandono físico del lugar de sus ingresos. Es un abandono físico del lugar de comodidad. Es un abandono físico del lugar donde tenía la provisión. Dice, él se levantó físicamente de ese lugar,
pero también, si lo miramos espiritualmente, él se levantó de su vida antigua. Él dejó su profesión, perdón. Este levantarse de Leví marca como un parteaguas, dicen algunas personas. Marca 2 etapas de la vida de Leví y marca 2 etapas de la vida de cada persona que es llamada. Antes, Leví era un cobrador de impuestos y él estaba cómodo, él tenía dinero y él estaba cómodo con lo que hacía. Pero ahora se levanta y sigue a Jesús, deja su profesión y ahora, dejando su profesión, tiene una nueva identidad. Antes seguía su profesión para conseguir más dinero, ahora sigue a Jesús, al Maestro. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Leví tenía una vida antigua de extorsionador, de ladrón, por cobrador de impuestos, pero ahora tiene una nueva vida siguiendo a Jesús. Tiene una nueva identidad. Él dejó todo atrás, lo que tenía. Dice, levantándose, lo siguió. Ese seguir a Jesús nos quiere decir que, o significa más bien, que fue una obediencia inmediata. Él lo obedeció sin vacilar. Simplemente Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. ¿Qué vemos aquí también en esto? En cuando Leví se levantó y lo siguió, que hubo un desprendimiento total de aquello que le generaba ingresos, de aquello que le generaba comodidad, de aquello que le generaba riquezas. Hubo un desprendimiento total de eso, porque él lo dejó atrás. ¿Y por qué hubo un desprendimiento total? Porque él no podía volver a la mesa de los tributos después que él la dejara. En las otras profesiones de los otros discípulos, que eran pescadores, ellos podían volver de vez en cuando a pescar, porque eso pues no era pecado ni nada. Pero Leví no podía volverse otra vez a la mesa de los tributos. Entonces mire que fue un desprendimiento total. Y creo que aquí hay una enseñanza muy bonita que cada uno de nosotros debemos de mirar y reflexionar. ¿Dónde estaba el tesoro de Leví antes de levantarse y seguir a Jesús? ¿En la riqueza? ¿En la comodidad? ¿En extorsionar? ¿En robar? Pero ahora, ¿dónde está su tesoro? Siguiendo a Jesús. Su tesoro cambió. Ahora su vida es diferente. Cambió todo su pasado y dejó todo aquello que le generaba bienestar y estabilidad para seguir a Jesús. Y ahora preguntémonos, cada uno de nosotros, Señor, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Hay algo que amas más que a Jesús? Tengo aquí varias preguntas para que nosotros reflexionemos en eso. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para obedecer el llamado de Jesús? ¿Hay algo que amas tanto que si Jesús te llamara, lo dejarías? No sé, puede ser dinero, poder, sexo, no lo sé. Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Hay algo que valoras más que una vida entregada a Jesús? Yo creo que nosotros antes de conocer a Jesús disfrutábamos de tantas cosas, entre comillas. Pero cuando vinimos y conocimos a Jesús, conocimos el verdadero
disfrutar de la vida y el verdadero placer de la vida. Y encontramos el verdadero valor de la vida. Y eso fue lo que encontró Pablo cuando conoció a Jesús. Y eso fue lo que encontró Leví cuando siguió a Jesús. Y eso es lo que hemos encontrado cada uno de nosotros, si verdaderamente Jesús es nuestro verdadero tesoro. Y tengo otra frase, no sé, de pronto no está ahí, no se pudo colocar ahí. Nada es tan valioso y digno de conservar si te impide tener a Dios, hermanos. ¿Hay algo que estás conservando y te impide tener a Dios? Si eso te impide tener a Dios, no es valioso y digno de conservarlo. Nada, absolutamente nada. Nada es tan valioso y digno de conservar si te impide tener a Dios. Y es que este llamamiento de Leví, vamos a Leví, ese llamado de Leví transformó su vida radicalmente. Después de ser extorsionista, ladrón, pecador, fue transformado en Leví, en Mateo. Ahora Leví fue transformado en Mateo. Mateo, ¿qué quiere decir? Don de Dios. Y Mateo, ahora como Mateo y no como Leví, fue el que escribió el evangelio que lleva su nombre. Ahora convertido de un instrumento opresor de Roma a un instrumento de Dios, un mensajero, valga la redundancia, del mensaje de Jesús y actor de uno de los relatos fundamentales del Nuevo Testamento, el evangelio que lleva su nombre. Antes Mateo trabajaba para Roma y ahora trabaja ¿para quién? Para el reino de Dios. Iglesia, hoy Dios también sigue transformando vidas. Y su palabra que está en la Biblia tiene el mismo poder transformador de esa palabra que le dio Jesús a Leví, que le dijo, sígueme. Cuando leemos la Escritura, esas palabras llevan ese poder que transforma la vida de cada uno de nosotros. Ahí está Dios, ahí está Jesús transformando nuestras vidas. Por eso debemos leerla, por eso debemos acercarnos a las Escrituras con el deseo, con ese anhelo de que Jesús transforme nuestras vidas, de escuchar a Jesús diciéndonos, sígueme. Jesús no lo dice ahora con palabras audibles, pero sí lo dice ahí en su palabra. Cuando leemos la palabra, Jesús nos está llamando a que lo sigamos, para que Él transforme nuestras vidas. Iglesia, no importa qué tan bajo hayas caído con relación al pecado. No importa quién eres. No importa en qué condición estés de pecado. No importa qué pecado estés practicando en este momento. El poder del transformador de la palabra sigue ahí vigente y transformará tu vida, así como transformó mi vida y la vida de muchos que han sido llamados. Va a transformar esa vida de pecado, esa vida que te va a llevar a la condenación, te va a transformar va a cambiar esa condición en una condición de condenación a una condición de hijo de Dios. Por eso debemos acercarnos a la palabra para que Él transforme nuestras vidas, para que Él cambie nuestra condición. Y Él sigue llamando ahora en este momento, en todo momento, Él sigue llamando. Ese llamamiento de Jesús no ha cesado, hermanos. Por eso mi invitación en este momento es de que nos acerquemos a la palabra. Allí lo escucharemos a Él diciendo, sígueme, como lo hizo con Leví y como lo hizo contigo, conmigo y con todas las personas que ha llamado. Leví fue transformado y esa transformación tiene que verse en acciones, hermanos. Si yo digo que Jesús me ha transformado mi vida, tiene que verse
en acciones de mi vida diaria. Y una acción que hizo Leví cuando fue transformado radicalmente fue que hizo un banquete. Y él, ¿a quiénes invita en ese banquete? Invita a sus amigos, que sus amigos eran ¿qué? Otros recaudadores de impuestos que tenían la misma necesidad que él tenía antes de que Jesús lo llamara. Necesidad de salvación, hermanos. Y este es mi tercer punto. El llamado de Jesús ofrece perdón y salvación a quienes lo necesitan. Si leemos esa frase, dice el llamado de Jesús ofrece perdón y salvación a quienes lo necesitan, como que nosotros pensáramos, no, es que el perdón y la salvación es para algunas personas. Pero ¿será que algunos necesitan perdón y salvación y otros no? No. La respuesta es no. Todos necesitamos perdón y salvación, hermanos. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que muchos se creen tan justos y tan buenos que creen que por llevar una vida buena, entre comillas, no necesitan de la gracia de Jesús. De esa misma forma pensaban personas en la época de Jesús, los fariseos y los escribas, y yo creo que muchos otros que la Biblia no nos dice. Ellos pensaban que su manera de vivir, con eso era suficiente para ellos ganarse la salvación. Y por eso ellos despreciaron el mensaje que llevaba Jesús, ese mensaje de salvación. Yo creo que si alguno aquí, hermanos, está pensando que por llevar una vida moral, correcta, porque es honesto, porque es responsable, porque trata bien a su familia, porque trata de ser lo más bueno posible, no necesita de un Salvador, está equivocado. Cualquiera que piense de esa manera está totalmente equivocado, porque eso pensaban los fariseos y los escribas en la época de Jesús, y por eso despreciaron a Jesús y a su llamado, a su mensaje de salvación. Cualquiera que piense de esa manera, hermano, eso lo llevará a condenación. Miren lo que hicieron los escribas y fariseos cuando vieron que Jesús asistió al banquete que hizo Leví. ¿Y con quiénes estaban? Marcos capítulo 2, versículos 15 y 16. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha clase de esta gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Mire la palabra que estas personas, este calificativo que le ponen esas personas a quienes estaban reunidos con Jesús, dice con semejante escoria. Yo creo que cuando uno llama a alguien de esa manera, sus prejuicios, tiene un prejuicio pues totalmente desfasado de lo que es la vida de esa persona. ¿Por qué Jesús estaba reuniendo con pecadores, con cobradores de impuestos y ellos lo llamaban escoria? ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la vida a la luz de la vida de esas personas, a la luz de la vida de la vida que ellos llevaban. Ellos se consideraban justos, ellos se consideraban buenos externamente. Y miraban a estas personas de esa manera. Pero miren que cuando nosotros nos llenamos de aquellos prejuicios y vemos a aquellas personas que, oiga, esas personas no merecen la salvación, porque son esto, porque es lo otro, y nos llenamos de prejuicios y a veces ni siquiera le llevamos el mensaje porque dice, oiga, pero Dios, ¿qué va a salvar a esa persona? Así les lleves el mensaje, mire la vida que lleva esa persona, mire cómo anda, mire cuál es su condición.
yo no creo que Jesús vaya a darle salvación a esta persona. Pero cuando pensamos de esa manera nos llenamos de prejuicios y no vemos el propósito de Jesús, de la venida de Jesús. Jesús, hermanos, dejó su trono. Jesús se hizo hombre, murió en la cruz con un propósito. Y ese propósito está muy explícito en Marcos capítulo 2, versículo 17. Cuando Jesús los oyó, ¿a quiénes? A quienes le decían, ¿por qué come con esa escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. En otra versión dice, no he llamado a los que se creen justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Dios llama a los que reconocen la necesidad espiritual, hermano. Aquellos que se creen justos y buenos, Dios no los tiene en cuenta. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y para eso vino Jesús. Los fariseos se creían moralmente rectos y no veían la necesidad de un Salvador. Y voy a ser muy directo. Hermano, no te creas tan bueno como para pensar que no necesitas un Salvador. Si esta es la forma de pensar de alguien aquí o de quien me escucha, estás lejos de la cruz y un día irás al infierno. Todos, cada uno de nosotros necesitamos de un Salvador. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Nuestra vida moral y nuestro no alcanza para ganar los méritos, para ganar la salvación, hermanos. Romanos 3:23 dice que nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Jesús, de Dios. Que todos están destituidos de la gloria de Dios porque ninguno puede alcanzar el estándar que Dios exige para salvación. Por eso la salvación es por gracia. No podemos ganárnosla. Todos necesitamos de Jesús. Y hoy Jesús sigue haciendo ese llamado y hoy Dios nos sigue ofreciendo esa gracia, nos sigue ofreciendo la salvación y todo por gracia. No ha cambiado. Ni en la época de Jesús ni ahora, sigue siendo lo mismo. La salvación que Dios nos ofrece es por gracia, únicamente por gracia, porque nadie puede alcanzar esos méritos para ganarla. Si nosotros pensamos que nuestra vida es suficiente para ganar salvación, estamos desechando la suficiencia de Jesús. Y yo creo que si lo hacemos de esa manera, estamos como que siendo orgullosos porque, no, me creo autosuficiente y no necesito de nadie más. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestra condición y para reconocer que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Yo los invito que ahí donde estén, si quieren agachar su cabeza, y vamos a orar y a reflexionar. Y primero yo creo que tenemos que darle muchas gracias a Dios, al Señor Jesús, que inmerecidamente nos llamó y nos salvó. Pero a quienes Jesús nos ha hecho ese llamado, yo hoy quiero orar para que el Señor tenga misericordia así como la tuvo por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, primero te doy muchas gracias, Señor. Gracias por llamarme, gracias por amarme,
Y lo digo por todos los que Dios ha hecho lo mismo que hizo conmigo. Señor, gracias. No merecíamos nada, absolutamente nada. Y tú, Señor, por pura gracia, por tu amor, nos llamaste. Pensamos dónde estábamos antes y pienso en mi vida y digo, ¿merecía esto? No. Y yo creo que ninguno de nosotros, o no creo, nadie de nosotros lo merecíamos. Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste en nuestra vida y gracias por lo que sigues haciendo, porque yo sé que tú sigues obrando en cada uno de nosotros, porque ni siquiera podemos vivir una vida que es digna de ti si tú no sigues obrando. Y tú lo sigues haciendo, tu gracia sigue obrando en cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida digna de ti, Señor. Que sigamos creciendo en santidad y en obediencia a ti, Padre. Señor, gracias por ese llamado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, hoy te pido, Padre Santo, que las personas que no te han conocido, a las personas que tú no has llamado, Señor, que tenga misericordia, así como la tuvo de cada uno de nosotros, Señor. Tu misericordia es infinita, tu bondad es inmensa, Señor, y tu bondad alcanza para todos, Señor. Y por eso hoy te doy gracias. Padre, también te pido que nos redargullas a cada uno de nosotros y pensemos y reflexionemos, ¿de verdad he sido llamado? ¿De verdad he atendido tu llamado? Si eso es así, debe verse, evidenciarse en nuestra vida. Señor, muéstrame realmente si mi vida ha sido transformada para evidenciar que he sido llamado, para evidenciar que he sido privilegiado con ese llamado que tú haces, Señor. Gracias, Padre, gracias te doy por cada uno de nosotros. Gracias por tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.